Muy buenas tardes. Como veo, se están Bueno. conectando todavía. Entonces, hay bastante audiencia, eso me gusta mucho. Muchas gracias por asistir a esta reunión. No sé si les parezca que demos comienzo ya o esperamos otros 2 o 3 minutitos. Pues parece que ya, ¿ok? Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión del día de hoy. Conmemoramos el 10º aniversario de la creación de la licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos y para ello hemos preparado una mesa redonda para ustedes. Voy a compartirles una presentación rápidamente. Muy bien, entonces, para esta ocasión tenemos la presencia del ingeniero Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi y el doctor Gabriel Soto Cortés, que nos van a apoyar explicándonos algunas cosas muy interesantes acerca de la creación de esta licenciatura y posteriormente entraremos en una mesa redonda con algunas preguntas detonadoras para promover la discusión entre nosotros y la comunidad. La mecánica será la siguiente, daré una pequeña introducción al respecto y posteriormente el ingeniero Guaycochea nos dará su punto de vista acerca de la creación de la licenciatura en el colegio académico y posteriormente el doctor Gabriel Soto nos hablará acerca de las modificaciones que se han hecho en los planes y programas de estudio de esta licenciatura. Muchas gracias, doctores. Bienvenidos a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, muy honrado. Gracias. Muy bien. A manera de introducción, la licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos se creó hace 10 años. Sin embargo, su creación no fue sencilla. Hubo muchos acontecimientos que sucedieron a través de los años. Y bueno, todo comenzó realmente en el año 2009, cuando la unidad se creó el 13 de mayo de 2009, ¿no? Ese mismo día también se crearon las divisiones que hoy existen en nuestra universidad y posteriormente, el 13 de julio, se crearon los departamentos en sesiones de colegio académico. La licenciatura, o más bien las propuestas de la licenciatura, se presentaron hasta el 24 de febrero de 2011 en el colegio académico. Sin embargo, en ese momento también se crearon comisiones para analizar los programas de estudio que se estaban presentando. Y no fue hasta el 19 de abril de 2011 que se aprobó en lo general la licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos en el colegio académico en el acuerdo 344.3. Y bueno, ¿quién mejor para hablarnos de esta creación o de este proceso de creación de la licenciatura que el ingeniero Darío? Ingeniero, por favor, adelante. Bueno, buenas tardes de nuevo. Muy honrado de estar en este evento. Ay, disculpe, creo que debo presentar su... Perdóneme. ¿Cómo gusta? Olvidé presentarlo, los nervios, discúlpeme usted. Un segundito, perdón. Perdón, no lo presenté, perdón. Bueno, esta licenciatura está basada en varios ejes, desde la complejidad, la diversidad, la creatividad, la complementariedad, la ética, responsabilidad y sustentabilidad. Fue creada la licenciatura y bueno, el primer plan de estudios consistía de 12 trimestres, en donde solo se debía cursar una unidad de enseñanza-aprendizaje. Y esta unidad consistía de 12 trimestres y además se debería complementar con una problemática específica llamada eje integrador, en donde los alumnos
conjuntaban y sintetizaban todos los conocimientos para resolver el problema, ¿no? Para complementar toda esta formación disciplinar, también se favorecía la formación interdisciplinar y se cubrían los créditos restantes por medio de talleres, laboratorios y seminarios interdivisionales que se llaman comúnmente talaces aún hoy en día, ¿no? Entonces, el ingeniero nos va a hablar de este proceso de aprobación en el colegio académico. Y bueno, el ingeniero Darío Eduardo Guaycochea Uglieme es ingeniero en construcciones, ingeniero hidráulico e ingeniero civil por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Tiene un posgrado en ingeniería portuaria en la Universidad de Buenos Aires y ha trabajado como docente en las cátedras de hidráulica general en la Facultad de Ingeniería de ambas universidades anteriormente descritas y como ingeniero en un laboratorio de hidráulica del Instituto Nacional de Ciencias y Técnicas Hídricas en la Secretaría de Intereses Marítimos. Desde 1985 es profesor del Departamento de Energía de la UAM Azcapotzalco y actualmente tiene la categoría de titularse. Desde que ingresó a la Universidad Autónoma Metropolitana, ha impartido clases en el área de conocimientos de hidráulica y ha sido asesor de alrededor de 25 proyectos terminales en varias licenciaturas de ingeniería y es coasesor en una tesis de maestría. Por supuesto, ha participado en varios proyectos de investigación, ha sido consejero divisional, ha sido miembro de la Comisión Dictaminadora Divisional de la División de CBI, secretario académico de la división, coordinador divisional de planeación en el 2008 y 2009, y ha sido secretario de la Unidad Azcapotzalco desde el año 2009 a 2013, y por supuesto es secretario de la Unidad Lerma desde 2014 a la fecha. Por supuesto, es autor de diversas y múltiples publicaciones y ha sido responsable y participante de muchos cursos de educación continua, diplomados y proyectos en servicios profesionales. Asimismo, posee una amplia experiencia en hidráulica y es autor del libro Flujo en tubos a presión, que ha sido editado por la UAM. Pues sin más preámbulos, ingeniero, adelante. Gracias. Muy bien. Les voy a compartir en mi pantalla y no sé si ya están viendo. A ver. Una presentación, ¿sí la están viendo? Sí. Que tiene por título De la Comisión Lerma a la creación de la licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos. Esta presentación es testimonial, dado que como algunos de ustedes saben, yo participé de esta comisión. Entonces voy a hablar del origen de la unidad y cómo se enlaza con esta licenciatura. La Comisión Lerma. Fíjense, en el ángulo inferior derecho de la presentación va a aparecer la fecha a la que nos estamos refiriendo, ¿sí? Para que tengan un poco la línea de tiempo. El doctor José Lema Labadí, rector general de la UAM, creó una comisión formada por académicas y académicos de las 4 unidades de la UAM y personal directivo y administrativo de la Rectoría General, para formular el proyecto de creación de la 5ª unidad, que se ubicaría en Lerma de Villada, Estado de México, hace exactamente 12 años. Estos son algunos participantes de la comisión, algunos. Los destaco porque el primero, el doctor Francisco Flores Pedroche, que en ese momento participaba como director de CBS Iztapalapa, fue el rector fundador de la unidad Lerma. El doctor Mariano García Garibay fue el director fundador de la división de CBS y actualmente es nuestro rector. Y la doctora Patricia Gascón Muro, directora fundadora de la división de CSH de la unidad Lerma. En ese momento era profesora de CSH Xochimilco. Y en esta pantalla aparecen todos los participantes de esta comisión por parte del área de conocimiento o las áreas de conocimiento de ciencias básicas y de ingeniería, en el que, como ven, había profesores de las 3 divisiones de ciencias e ingeniería, ciencias básicas e ingeniería,
que había en ese momento en la unidad, en las unidades Azcapotzalco, Coajimalpa e Iztapalapa. Fíjense, les voy a comentar cuáles fueron los nombres propuestos inicialmente para las 3 divisiones de la UAM Lerma. Nuestra división, el nombre que se propuso inicialmente fue de Ingeniería, Ciencias e Innovación. La división de Sociales, el nombre inicial fue de Saberes Humanos y Procesos Creativos, pero a la hora de presentar la propuesta al colegio académico, se le cambió por Arte, Ciencias Sociales y Humanidades. La división de Ciencias Biológicas de la Salud inició con el nombre clásico, pero eso sí, ellos traían una propuesta de 4 departamentos, ciencias ambientales, ciencias de la alimentación, pero había otros 2 que se llamaban ciencias genómicas y ciencias médicas. El segundo se retiró de la propuesta y el primero finalmente se cambió por ciencias de la salud. Estas fueron algunas ideas para el diseño de la división de Ingeniería, Ciencias e Innovación, o ICI. Dice, la división ICI promoverá permanentemente la innovación como una actitud que oriente el quehacer de sus miembros, como también procurará fomentar una cultura del desarrollo sustentable y de cuidado de los recursos naturales. La palabra innovación habla de una actitud formativa, que será el sello de la división, con proyectos de investigación innovadores, con áreas y personal académico comprometidos con la innovación, con licenciaturas que impriman en sus egresados una actitud creativa hacia la innovación, el emprendimiento tecnológico y el autoaprendizaje, y con posgrados capaces de formar recursos humanos de alto nivel que participen en la innovación científica y tecnológica. Retomar las características fundamentales del modelo UAM, cursos lectivos trimestrales, régimen matricial, flexibilidad, participación de los alumnos en la investigación de los profesores e interdisciplinariedad. Licenciaturas y programas de investigación enfocados a las necesidades locales y nacionales. Bien, fíjense que si bien la propuesta que llegó al colegio académico contemplaba 3 departamentos, porque ese fue un acuerdo entre todas las divisiones, al principio se pensó en 5 departamentos para la división de ICI, luego CBI. Y tenían un detalle, una característica. Se pensó un departamento, no como en Iztapalapa o en Azcapotzalco, que hay departamentos de ciencias básicas y departamentos de ingeniería, sino más bien en departamentos que integraran ambas áreas de conocimiento. Por eso se pensó en nombres como, por ejemplo, matemáticas y computación, física y materiales, y ahí aparecen recursos naturales, que fue el embrión de nuestro departamento de recursos de la tierra, producción y electrotecnología. El departamento de recursos naturales, al inicio de la propuesta, cultivaría las siguientes disciplinas: química, biología, ciencias del ambiente, geología, hidrología, hidráulica aplicada, ingeniería sanitaria, ingeniería ambiental, manejo y aprovechamiento del agua, petróleo, fuentes de energía renovables y no renovables, entre otras. En cuanto a las licenciaturas, se pensó en la etapa inicial que estas estarían enfocadas a la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores relevantes para el ejercicio del profesional y su desempeño en el entorno social, con contenidos diversos, con el aprendizaje del inglés, al menos hasta un nivel intermedio, prácticas o estancias industriales en obra o en el sector de servicios, abarcando un trimestre. También
se pensó en una planta académica que incluya profesores investigadores en investigación básica, aplicada y desarrollo tecnológico, que participen en proyectos de vinculación con la industria y profesores de tiempo parcial que laboren simultáneamente en la profesión. Fíjense, este grupo de CBI se nutría sobre todo de profesores de Azcapotzalco y de Iztapalapa, unidades en las cuales la estructura de los planes de estudios mediante unidades de enseñanza-aprendizaje de entre 9 y 12 créditos. Este grupo de CBI no promovió el esquema semimodular con el que inició la unidad Lerma. Por eso es que se pensaba entre 40 y 50 unidades de aprendizaje entre 9 y 12 créditos. Enseñanza combinada, que era el nombre que en ese momento estaba de moda, podríamos decir, para designar a la enseñanza que se nutre de varias formas o varias modalidades, presencial, remota, individualizada, etc. Y programas de movilidad de alumnos. Obviamente, les aclaro, estos documentos son documentos de trabajo. No, a la hora de que se presentaron al Consejo Académico, algunas de estas cosas obviamente evolucionaron. Por eso les digo que esta es una ponencia testimonial, porque en su momento me tocó de participar de todo esto. Fíjense, estas fueron las primeras licenciaturas que rondaron en la cabeza de los miembros de la comisión. Divididas en 3 grupos, licenciaturas que podrían ofrecerse. Licenciaturas que no ofrece la UAM: ingeniería mecatrónica, ingeniería geológica, ingeniería sanitaria, ingeniería en materiales, ingeniería en recursos naturales, biotecnología, matemáticas aplicadas, informática, ingeniería aeronáutica y aeroespacial. Licenciaturas que se ofrecían en la UAM en ese momento porque tenían un interés importante por su demanda o importancia, como ingeniería industrial, ingeniería electrónica, ingeniería mecánica, ingeniería civil, y que se podrían reformular de otra manera. Y licenciaturas no convencionales como física médica. Bueno. Luego la estructura departamental bajó a 3 departamentos, que son esos 3, y que básicamente consisten en los que tenemos actualmente. Luego les digo cómo cambió el nombre del Departamento de Recursos Naturales. Bueno, voy a ir más rápido. Esta diapositiva se refiere más específicamente al Departamento de Recursos Naturales y es un poco una evolución de una que les mostré anteriormente. Finalmente, en la sesión 312 del Colegio Académico se aprueba la unidad y sus divisiones. Los nombres creativos que se proponían para las divisiones inicialmente, finalmente quedaron en los nombres clásicos: CBI, CBS, CSH. Y quiero matizar algo que se hizo hace poco, que estos acuerdos son del 13 de mayo de 2009. En realidad, como dice el párrafo que está hasta abajo, la sesión inició a las 16:35 del 13 de mayo de 2009, pero en realidad la unidad Lerma fue aprobada a las 6 de la mañana del día 14, después de sesionar toda la noche. Se tuvo que hacer un receso hasta el 22 de mayo y las divisiones fueron aprobadas ese día, en el que hubo que hacer inclusive un receso por un movimiento telúrico. En la sesión 316 se aprueban los departamentos y el Departamento de Recursos Naturales cambia su nombre por el de Recursos de la Tierra. Miren, este es un fragmento del acta de dicha sesión que relata lo que mencionó el presentador de la propuesta. Y dice: Departamento de Recursos de la Tierra,
inicialmente denominado en el documento de creación como Departamento de Recursos Naturales. Si bien ambos nombres son similares, se decidió cambiarlo para hacerlo explícito a la tierra y enfatizar a qué se dedicará este departamento, ya que en muchos casos, al hablarse de recursos naturales, se piensa en el medio ambiente. En realidad hubo un rector de otra unidad en ese momento que insistió mucho en el cambio de nombre, ¿sí? Entonces, bueno, finalmente fue el nombre que quedó. Los últimos trabajos de la Comisión Lerma ocurrieron en octubre de 2009. Obviamente, ¿por qué se disolvió la comisión o se terminó? Bueno, porque en ese mismo mes y en noviembre se designaron a los primeros órganos personales de la unidad, ¿sí? Entonces ya no tenía sentido que trabajara la comisión porque la conducción de la unidad iba a estar en manos de su rector y de sus directores de división. Pero antes de disolverse, la comisión hizo una propuesta inicial de 2 licenciaturas por división, correspondiendo a CBI una propuesta de una licenciatura en Ingeniería en Procesos Industriales y una licenciatura en Ingeniería en Manejo del Agua. Ese fue el nombre inicial que se propuso para la licenciatura que hoy conmemoramos, ¿no? ¿Por qué manejo? Bueno, esto yo lo digo en mis cursos de aprovechamientos hidráulicos. Se pensó en algún momento licenciatura en Ingeniería en Aprovechamientos Hidráulicos, pero la palabra manejo es más general, porque el aprovechamiento es el uso, el provecho que le podemos sacar al agua, y no solamente necesitamos usar el agua, sino defendernos de ella. La palabra manejo es más general porque incluye aprovechamiento y control del agua. A finales de 2009 se designaron los primeros órganos personales de la unidad y a partir de 2010, prácticamente todo el año 2010 se trabajó en la formulación de las primeras licenciaturas. De la propuesta inicial de 2 licenciaturas por división, en el año 2010 se acordó trabajar en una licenciatura por división. Este trabajo correspondió sobre todo al director de la división de CBI. El director fundador fue el doctor Homero Jiménez Rabiela, y a el coordinador de docencia. Inicialmente había un secretario académico y un coordinador de docencia como instancias de apoyo en cada división. No podía haber un coordinador de licenciatura porque no había licenciaturas. El coordinador de docencia de CBI fue el doctor Isaías Hernández Pérez. El nombre inicial de Ingeniería en Manejo del Agua se cambió primero a Ingeniería en Gestión del Agua. Bueno, a mí me da la impresión de que este cambio de manejo a gestión fue que por ahí, dentro de las personas que fueron consultadas para formular el plan de estudios, había alguno que tenía origen francés o que había estudiado en Francia, y allá se utiliza bastante esta palabra, gestión, obviamente gestión, ¿verdad? Y así se fue al colegio académico, ¿sí? Así entró a la Comisión de Planes y Programas de Estudio. Hasta que el 24 de febrero de 2011 se aprueba la creación de la licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos, ¿sí? Este nombre fue propuesto por la Comisión de Planes y Programas de Estudio del Colegio Académico. Excepto 1, 2, 3, 4, 5 UEAs que quedaron pendientes, lo cual se resolvió en las sesiones 344 y 346. En la primera se aprobaron los planes de las UEAs interdivisionales, complejidad e interdisciplina, análisis de problemáticas complejas 1 y análisis de problemáticas complejas 2. Y en la sesión 346 se aprobaron los programas de estudio de movimiento de cuerpos de agua, política y gestión integral
del agua que correspondían en aquel momento a los trimestres 8 y 10. Y eso sería todo. Muchas gracias. Qué interesante, ingeniero. De verdad, los que somos nuevos en esta institución, bueno, relativamente nuevos, realmente escuchamos muchas historias muy, muy interesantes y realmente a veces no tenemos como mucha idea de cuál fue todo este proceso de formación de la licenciatura, ¿no? Y sobre todo porque ha sufrido muchas transformaciones a través del paso del tiempo, ¿no? A través de estos 10 años de trabajo. Si tienen alguna pregunta, por favor, adelante. En el chat me pueden escribir preguntas, ahí las puedo dirigir al ingeniero Darío, o si tienen alguna pregunta, alguna opinión al respecto. Sin pena. Bueno, yo tengo una pregunta. Y es una pregunta que me hicieron y que me costó trabajo interiorizar cuando yo entré a la universidad. ¿Cuál es el sello de la unidad con respecto a otras unidades? ¿Por qué se diferencia? No a grandes rasgos, pero sí algo muy, muy importante que haga la diferencia entre Azcapotzalco, Iztapalapa, Xochimilco, Lerma. Bueno, yo le diría, doctora, que el sello de la unidad Lerma lo podemos encontrar en sus ejes transversales: complejidad, sustentabilidad, diversidad, responsabilidad, creatividad, ética y complementariedad. Esa podríamos decir que es la marca de la unidad Lerma. Y fíjense que en el documento fundacional que se presentó al colegio académico, se marcó también la misión y la visión de la unidad Lerma, ¿sí? Y estos elementos, la misión, la visión y los ejes transversales, fueron retomados 5 años después, cuando se formuló el plan de desarrollo de la unidad Lerma. El doctor Emilio Sordo, que era el rector, fue el segundo rector y que también había participado de la comisión Lerma, obviamente no prosperó su idea de que la división se llamara de Investigación, Ciencia e Innovación. Pero sí propuso a la hora del plan de desarrollo que la función académica de investigación en Lerma se llamara Investigación, Creación e Innovación. O sea, se recuperó, digamos, ese concepto a la hora de la formulación del plan de desarrollo. Y obviamente, la vocación de Lerma está en la interdisciplinariedad, ¿sí? Y que a lo largo de estos años que he tenido el honor de ser secretario de unidad, pude escuchar muchas críticas en el sentido de que eso se ha perdido un poco, ¿sí? Que deberíamos trabajar para recuperar, o para no recuperar, porque no lo hemos perdido, pero digamos que debería potenciarse de una manera más intensa. Sí, definitivamente, y trabajamos en ello. En la licenciatura hemos discutido extensamente al respecto de cómo lograr esta interdisciplinariedad, ¿no? Cómo no irnos hacia la parte hidráulica solamente, hacia la parte química, y cómo conjuntar todos estos conocimientos para resolver los graves problemas que tenemos en la zona, ¿no? Precisamente uno de los asistentes pregunta, ¿por qué en Lerma, Estado de México,
y no en la Ciudad de México como el resto de las unidades? Es una pregunta muy interesante, por supuesto. Bueno, esa fue una decisión política que se tomó en el momento. La Rectoría General recibió una propuesta por parte del gobierno de ocupar un espacio en el municipio de Lerma de Villada para crear la quinta unidad de la UAM. Y esta idea recibió una buena acogida por parte de las autoridades. La universidad no tuvo que erogar dinero por el terreno, dado que fue una cesión, y se pensó en ese momento que era importante que la UAM tuviera también una unidad fuera de la Ciudad de México. Esa es digamos, la decisión que se tomó en aquel momento. En la sesión de colegio académico, por ejemplo, hubo comentarios de que a lo mejor hubiera estado mejor hacerlo en otra parte del Estado de México, cercana a la ciudad, dentro del área metropolitana, por ejemplo en Chalco, donde hay menos oferta educativa, pero finalmente fue una situación de oportunidad. Había grandes proyectos, grandes ideas en aquella época. Por ejemplo, se decía que nos iban a dar 200 plazas académicas. Se decía que se iba a constituir una especie de ciudad del conocimiento, porque inclusive algunos de ustedes deben saber que el terreno que queda abrazado por la L que forma el terreno de la Unidad Lerma es de la Universidad Mexiquense del Bicentenario. ¿Sí? Entonces pensaba que aquí estuviera la UAM, al lado la UMB, y que hubiera una especie de ciudad del conocimiento. Obviamente, la realidad nos condujo por otros caminos, y hoy Lerma es lo que es, y muy orgullosos estamos todos de lo que se ha logrado en todos estos años, porque no ha sido poco, ha sido muy importante y con un gran esfuerzo de parte de todos nosotros. Definitivamente, doctor, perdón, ingeniero, cuando recibimos la noticia de que la UAM iba a tener un campus acá, cerca de nosotros, en el Estado de México, cerca de la zona industrial del Valle de Toluca, fue algo increíble. Mis compañeros en ese momento, cuando egresábamos del doctorado, estábamos súper emocionados, queríamos trabajar en la UAM, queríamos involucrarnos y queríamos pertenecer, ¿no?, a esta gran institución. Muchísimas gracias, ingeniero. Disculpe. Perdón, leo una pregunta en el chat de Dania Bautista. Okay. Yo preferiría que esa pregunta la conteste el doctor Gabriel Soto. Creo que tiene más elementos para hacerlo, dado que se refiere a los cambios en la carrera. Sí, claro, los vamos a abordar enseguida. Sí. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias, gracias. Muy bien. A continuación, pues vamos a analizar precisamente cómo es que ha cambiado ese primer plan, ¿no?, de estudios de la licenciatura de la Ingeniería en Recursos Hídricos. Como pueden ver en mi presentación, después de la creación hubo bastante trabajo más, ¿no? Después de un año de trabajo fue necesario resolver muchos cuestionamientos de carácter conceptual y contenidos disciplinares, ¿no?, que se propusieron desde un principio. La División General de Sistemas Escolares detectó algunos problemas en los planes de estudio y sugirió adecuaciones, por ejemplo, porque había programaciones académicas que eran un poco laboriosas, procesos escolares que no eran muy claros, información estadística que no coincidía. La adecuación de los planes era un proceso complejo
y había dudas acerca de los contenidos en diferentes UEAs, ¿no? Esto llevó a la formación de comisiones, ¿no? En la división, en la licenciatura, y se formaron comisiones que trabajaron durante este tiempo, y finalmente el 27 de junio del 2012 se logró aprobar ya algunas de las últimas UEAs que faltaban por revisar, ¿no? Cabe destacar que los alumnos ya habían comenzado su formación en esta licenciatura y aún se seguían revisando, ¿no? Esto fue muy importante porque, bueno, en el transcurso de sus estudios se fueron dando cuenta de posibles inconsistencias, y fue en 2014, hasta 2014, que se revisaron y detectaron muchos incumplimientos en los contenidos y que era imprescindible corregir. ¿Ok? En agosto del 2014 hubo un primer diagnóstico sobre el programa y se presentó ante la división y la comunidad. Y en marzo de 2015, el siguiente año, se presentó la primera propuesta preliminar de las adecuaciones. Finalmente, en diciembre de ese mismo año, se aprobó en el Consejo Divisional la primera adecuación a los planes y programas de estudio de esta licenciatura. ¿Y por qué fue esta primera adecuación? Bueno, se muestran algunas razones principales. Por ejemplo, la rigidez del mapa curricular previo. Recuerden que estaba dividido en macro UEAs, como le dicen, o UEAs con varias unidades de contenido, y la aplicación las ciencias de ingeniería aplicada se impartían hasta el séptimo trimestre, ¿no? También había algunas UEAs o contenidos fundamentales que no coincidían o eran inconsistentes a lo largo de las macro UEAs. Y había inconsistencias hasta ese momento en el tronco general divisional y el tronco básico de carrera, porque se crearon otras dos licenciaturas, ¿no? La licenciatura en Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones y la licenciatura en Ingeniería en Sistemas Mecatrónicos Industriales. Esto, por supuesto, necesitaba una homologación de contenidos en los troncos básicos y divisionales de la carrera para que entre las tres licenciaturas armonizaran los contenidos. ¿Y quién mejor para darnos una cátedra al respecto que el doctor Gabriel Soto Cortés? Doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Me permito presentarlo, por favor. El doctor es ingeniero físico de la UAM Azcapotzalco y maestro y doctor en ingeniería por la UNAM en el área de hidráulica. Actualmente se encuentra realizando una estancia sabática en la Universidad de Tulsa, me parece que es en Canadá. Su experiencia profesional data desde el año 1993 en la UAM Azcapotzalco. Ha trabajado en el Instituto Mexicano del Petróleo, en la Facultad de Ingeniería de la UAM como becario de doctorado y profesor de asignatura. Es profesor, bueno, fue profesor investigador titular C desde el año 2000 en la UAM Azcapotzalco, y desde el año 2014 a la fecha es profesor investigador titular C de la UAM Lerma. Actualmente es miembro del área de investigación en recursos hídricos y mecánica de fluidos y fue director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería en el periodo 2014 a 2018. Como mencioné, su línea de investigación es hidráulica, mecánica de fluidos computacional, fenómenos de transporte, con especial énfasis en tecnologías limpias y la prevención de riesgos por inundaciones y por transporte de sustancias peligrosas. Es investigador nacional nivel 1, por supuesto perfil PRODEP, y miembro de la Academia Mexicana de Energía. Ha dirigido una cantidad muy amplia de artículos indizados, arbitrados, 11 capítulos del libro, reportes técnicos y más de 75 artículos en memorias. Tiene 17 tesis de licenciatura, 8 de maestría y una tesis de doctorado, y por supuesto dirige proyectos de investigación con financiamiento externo y es colaborador
en proyectos con Pemex, por ejemplo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, ingeniero Darío, doctora Violeta, doctor Edgar López. Por ahí veo también presente al doctor Gustavo Pacheco, a la doctora Mónica, a todos los alumnos y exalumnos, incluso veo por ahí que están presentes. Muchas gracias por interesarse en participar de este aniversario de nuestra licenciatura pionera en UAM Lerma, de la cual estamos muy orgullosos. Y quiero platicarles una segunda parte de la historia acerca del proceso evolutivo que ha tenido nuestra unidad desde su creación. El ingeniero Darío ya platicaba lo complejo que es el proceso de creación de una unidad, de los conceptos y de la filosofía que hay detrás de una estructura académica como la que tenemos actualmente, y sobre todo la búsqueda de identidad. Buena parte de los documentos fundacionales de nuestra unidad hablan acerca de la identidad. Precisamente una de las preguntas que hacían: ¿cuál es la diferencia que tiene Lerma con respecto a sus unidades hermanas? Primero, consideremos que la UAM, aunque es una institución plenamente reconocida, sólida a nivel nacional e internacional, es una universidad muy joven, comparada con otras universidades. Somos una unidad muy joven. Y si la UAM es una universidad muy joven, Lerma pues es un bebé, ¿verdad?, que tiene un hermano mayor que se llama Coajimalpa. Pero en términos de nuestra unidad, pues realmente estamos comenzando a trabajar, a pesar de que llevamos algunos años haciendo una labor que, por cierto, no ha sido sencilla, ¿verdad? El proceso de adecuación al Plan de Estudios de Ingeniería en Recursos Hídricos llamó mucho la atención en su momento cuando se inició en 2014, porque apenas habían transcurrido aproximadamente 5 años desde su puesta en operación, entre 4 y medio y 5 años desde su puesta en operación. A mucha gente le llamó la atención el hecho de que se estuviera trabajando en un proyecto de adecuaciones. Voy a compartirles mi pantalla. Denme un segundo, por favor. Y creo que ya la ven, ¿verdad? Bueno, llamó, decía yo, mucho la atención este proceso de adecuaciones, y mucha gente se preguntaba, bueno, ¿por qué si han transcurrido apenas algunos años de la puesta en marcha de la licenciatura, por qué tenemos que hacerle cambios a este proyecto? Y creo que muchas de las preguntas que estaban detrás de la búsqueda de una justificación para realizar un proyecto de adecuaciones después de transcurridos apenas 5 años del proyecto inicial, estaban fuertemente vinculados con lo que yo llamo el paradigma fundacional de la UAM Lerma, es decir, precisamente todos los conceptos y fundamentos, toda la filosofía que había atrás de la identidad del proyecto de la unidad, que de alguna manera cuestionaban un cambio tan temprano en los planes y programas de estudio. Pero la realidad es que si uno observa una de las fortalezas de la UAM como universidad, es que la UAM revisa y actualiza sus planes y programas de estudio de manera continua. Todo el tiempo en los órganos colegiados de la universidad se están presentando pequeños cambios que llamamos actualizaciones o adecuaciones a los planes y programas, y cambios mucho más fuertes
que llamamos modificaciones a los planes y programas. Pero constantemente, de las 5 unidades de nuestra universidad, están llegando a estos órganos colegiados de manera frecuente, están llegando solicitudes de cambio, adecuación. Y esto es una fortaleza que tiene nuestra universidad. De hecho, desde mi punto de vista y pasados ya algunos años de este proyecto de adecuaciones, creo que uno de los aspectos medulares, pero no el más relevante, era el relacionado con el corregir algunos aspectos administrativos que ya comentó la doctora Violeta en su introducción. Por supuesto, la actualización del programa, favorecer el rigor académico sobre otros aspectos, el equilibrio disciplinar contra el no disciplinar, la flexibilidad, la generación de capacidades y habilidades en nuestros alumnos. Por supuesto que ese era un objetivo muy relevante, pero mucha gente, aún a la fecha, no tiene claro otros aspectos que me gustaría mencionar y que son igualmente relevantes cuando hacemos un recuento de estos hechos históricos sobre el proyecto de adecuaciones. Fíjense que en la narrativa que hacía el ingeniero Darío Huaycochea sobre la creación de nuestra unidad, desde 2009 se hablaba de 2 licenciaturas por división. Cuando se está hablando del proyecto de adecuación e ingeniería en recursos hídricos, ya habían transcurrido 5 años desde esa promesa de tener al menos 2 licenciaturas por división. En el CBI, y estoy seguro que en las otras divisiones, en la División de Ciencias Biológicas de la Salud y de Ciencias Sociales y Humanidades, se estaba interesado en ampliar y diversificar las opciones académicas que estas divisiones podían ofrecer a la sociedad, en particular a las personas que viven en el Valle de Toluca. Creíamos importante diversificar estas opciones académicas porque además al diversificar las opciones académicas, estoy diciendo en pocas palabras, ofrecer más planes de estudios, además de ingeniería de recursos hídricos. El diversificar la oferta también nos permitiría establecer una visión acerca de cómo deberíamos crecer en los años subsecuentes. ¿Por qué es importante? ¿Por qué era importante establecer esas rutas de crecimiento? Porque nuestro modelo de universidad no tiene divididas las actividades propiamente de docencia con las relacionadas a la investigación. Los mismos profesores que hacen investigación dan docencia y viceversa. Estoy hablando que en 2014, aunque seguimos siendo una comunidad muy pequeña de profesores en las 3 divisiones, éramos la mitad básicamente de los profesores que somos actualmente, éramos la mitad de la matrícula en el caso de ingeniería en recursos hídricos y pues no teníamos claro cómo íbamos a emprender el camino de crecimiento para fortalecer la investigación en nuestra división y por ende fortalecer también nuestra docencia y definir las áreas de oportunidad de crecimiento en todos los aspectos de nuestro trabajo cotidiano. De manera que el proyecto de adecuaciones en ingeniería de recursos hídricos fue todo un reto, no solamente por romper con el paradigma fundacional de la UAM Lerma, sino porque de la mano venían estos 2 elementos adicionales que acabo de mencionar y que me parece son muy importantes. Y que de hecho la estructura actual de planes y programas que tenemos en la división se permeó de esta modificación que se hizo el plan de recursos hídricos y que ahora se refleja de alguna manera en la estructura de los planes de computación y de
y de sistemas mecatrónicos que tenemos actualmente. Además, la estructura de trabajo de los departamentos también se vio, creo yo, favorecida con esta visión de adecuación al plan de estudios, con la intención fundamental de que los departamentos crecieran de manera armónica y que no existieran crecimientos diferenciados sustancialmente entre uno y otro. Entonces, en pocas palabras, lo que quiero decir de manera muy sencilla es: la adecuación a los planes y programas de estudio es algo que hace la universidad de manera continua, no nos debe de sorprender. Nos sorprendió la actualización de Ingeniería en Recursos Hídricos en su momento porque estábamos todavía empapados del paradigma de la fundación de la universidad, pero lo que se procuró en la adecuación es no trastocar ese fundamento en lo sustancial, pero sí hacer cambios profundos en la forma en la que se administra el plan para favorecer aspectos tan importantes como la investigación y como las áreas de oportunidad de crecimiento en nuestra división. Al término de este proyecto de adecuaciones, pues consideramos que lo que obtuvimos como producto fue una ingeniería en recursos hídricos más fuerte, más completa en muchos aspectos de carácter académico, y que yo resumiría en las áreas de conocimiento que resultaron después del proyecto de modificación. Ingeniería en recursos hídricos tuvo una transformación que diferenció 3 áreas con potenciales bien importantes para el desarrollo profesional y la posible aportación que nuestros egresados pueden dar a la sociedad. El área de trabajo llamada aguas subterráneas, la llamada aguas superficiales y el transporte y tratamiento de aguas subterráneas. Transporte, tratamiento y disposición de aguas. Esas 3 áreas o especialidades o subespecialidades de la ingeniería en recursos hídricos considero yo que son el resultado más importante del proceso de adecuación de 2015 y que ahora representa el sello distintivo de nuestros egresados, de los egresados a partir de ese año. ¿Por qué parece, desde mi punto de vista, este aspecto el más importante a destacar, independientemente del cambio en la estructura de créditos del plan de estudios y otras cuestiones administrativas? Porque estas 3 áreas son el sello distintivo de la transformación que ha sufrido el conocimiento relacionado con las ciencias del agua y con las ciencias ambientales a lo largo de los años. Fíjense, recuerden ustedes, aquellos que más o menos tienen mi edad, podrán recordar que hace algunos años, incluso antes de que yo naciera, por ahí de la época de los 60s o en la década de los 70s, cuando ya estaba yo por acá, la ingeniería civil era la rama del conocimiento que adoptaba dentro de su currícula los temas relacionados con el aprovechamiento hidráulico. Se esperaba que los ingenieros civiles especializados en aprovechamientos hidráulicos hicieran varias de las tareas que ahora asociamos a los ingenieros en recursos hídricos, al menos en la estructura de nuestro plan de estudios. En el caso de las ciencias ambientales, la ingeniería química y la química estaban a cargo de esos temas o de esta especialidad muy particular de la química. Solamente que
en la mayor parte de los casos, esas áreas o subáreas del conocimiento solamente eran accesibles a través de estudios de posgrado. Es decir, primero me formaba como ingeniero civil y si quería especializarme, en particular en temas relacionados con la hidráulica, entonces tendría que optar por un posgrado en esa área. De igual manera, la química tenía como una línea terminal de especialidad las ciencias ambientales, entre muchas otras. Ahora, y hace relativamente poco, las cosas comenzaron a cambiar en este aspecto, potenciando áreas del conocimiento que ahora son muy conocidas por nosotros. Por ejemplo, la propia UAM en 1974 crea el primer plan de estudios de ingeniería ambiental. Ahora ingeniería ambiental está en todos lados. Todo mundo conoce la existencia de ingenieros ambientales y es una de las áreas de la ingeniería mejor cotizadas en nuestro país. También creó una licenciatura relacionada con la hidrología, que se encuentra en Iztapalapa. Guanajuato, por ejemplo, tiene un posgrado en ingeniería sanitaria, surgido por ahí a mediados del 85. Pero fuera de eso, la mayor parte de los estudiantes que tienen conocimientos en las áreas de la ciencia ambiental y los aprovechamientos hidráulicos pueden optar por estas líneas de trabajo, generalmente a estudios de posgrado. La diferencia y el aporte importante que hace nuestra universidad a estas líneas de especialidad es que formamos desde la licenciatura alumnos en estas tres áreas de conocimiento que son el resultado híbrido de dos disciplinas básicas conocidas por nosotros, en su momento la ingeniería civil y la ingeniería química. Aquí terminaría esta parte de la presentación. Más adelante podría responder a una de las preguntas que hacía por ahí alguno de los participantes en nuestro chat. Muchas gracias, doctor Gabriel. Realmente, definitivamente es algo muy interesante esta licenciatura. Sí, la conformación del híbrido entre estas dos disciplinas muy bien diferenciadas hace que nuestra licenciatura sea algo único en el país. Precisamente a una compañera pregunta, yo soy de segunda generación de la carrera. Mi duda es, ¿qué cambios ha recibido la carrera en específico y cómo se ha reflejado en el campo laboral? Bueno, los cambios básicamente son los que he denunciado. Ahora tenemos tres líneas que se pueden distinguir muy bien en la currícula del plan de estudios. No quiere decir que no existieran. Me parece que es Dania quien está haciendo la pregunta. No quiere decir, Dania, que estas líneas de trabajo o estas posibilidades de desarrollo no existieran en la versión original del plan de estudios. La diferencia fundamental es que ahora en el plan de estudios que tenemos actualmente están claramente marcadas y se distinguen y fortalecen algunos aspectos, por ejemplo, relacionados con las nuevas tecnologías, en particular lo que tiene que ver con la simulación de procesos. Esa es la diferencia sustancial. Creemos que va a tener un impacto significativo. Eso lo vamos a medir en el segundo estudio de egresados que está ya está cocinándose. Para el proceso de adecuaciones, del cual vamos a hablar más adelante, para el proceso de certificación que se realizó posterior a la adecuación del plan de estudios, se hizo un análisis de egresados que midió los indicadores de egresados, como es tu caso, Dania, de egresados que estuvieron cursando en la primera versión del plan de estudios. Ahora vamos a ver qué es lo que ha ocurrido
con nuestros egresados en esta segunda etapa del proceso. Precisamente esto es lo que quiere presentarles a continuación. Les comparto una breve introducción acerca de cómo hemos visto este proceso. Ok, tengo una pregunta más. Ah, gracias, dice Dania, gracias. Posterior a la adecuación, a la primera adecuación del plan y programas de estudio de esta licenciatura, precisamente como comenta el doctor Gabriel, se recibió el primer reconocimiento nivel 1 por CIES, ¿no? Este reconocimiento no solamente es un reconocimiento hacia la carrera, que es algo muy importante, las certificaciones, sino que nos da mucha información al respecto de cómo estamos llevando a cabo nuestros planes y programas, ¿no? Porque se evalúan muchos parámetros, ¿no? Se evalúan parámetros de acreditación de licenciaturas en CB y Azcapotzalco y existe un organismo a nivel nacional que es la COPAES, que es un organismo que regula a los organismos acreditadores, ¿no? Tradicionalmente, el organismo acreditador de las licenciaturas en ingeniería ha sido el CASEI, el Consejo para la Acreditación de la Ingeniería. Y además de existe otros organismos que son los comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior, que de los cuales las carreras de ingeniería, si mal no recuerdo, están dentro del Comité de Ciencia y Tecnología. A estos comités se les llama también comités de pares. Pues es la información que tengo al respecto. No sé si alguien más pudiera complementar. Sí, además, yo agregaría, además de estos organismos que ya mencionó el ingeniero Darío, hay organismos internacionales que también hacen acreditación de la ingeniería. Por ejemplo, uno llamado ABET, es una organización radicada en Estados Unidos que hace procesos de acreditación similares, digamos, en términos de metodología, al CASEI en el caso mexicano. ¿Qué es el proceso de acreditación? Ya lo decía la doctora Violeta, es reviso la estructura de tu plan, reviso la infraestructura con la cual impartes, reviso a tus alumnos, tus profesores, a tus egresados, a tus empleadores, y a través de ese análisis hago una evaluación y te digo, pues tu posgrado merece un reconocimiento de calidad de tal tipo, y ese reconocimiento tiene una vigencia de algún periodo de años, transcurrido la cual tienes que volver a someterte a ese proceso de revisión si es que quieres mantenerte acreditado. ¿Cuál es la importancia? Pues es el reconocimiento de un par externo, es decir, no solamente yo, universidad, digo que mi plan es bueno, sino le doy la posibilidad a otros actores, a otros pares académicos, a que evalúen el contenido de mi programa en todos los aspectos que ya mencioné, y entonces a través de un par externo verifico que estamos haciendo las cosas bien.
¿Es necesaria la acreditación para la subsistencia de un plan de estudios? No lo es. ¿Es la razón por la cual hacemos adecuaciones en la UAM? No. La razón de adecuar planes y programas en la UAM no está vinculada directamente con la acreditación de sus planes y estudios. La adecuación y hacer las cosas correctamente tiene como resultado la acreditación. Pero no al revés. O sea, no hacemos adecuaciones para que nos pongan palomitas hacia afuera, sino hacemos adecuaciones porque queremos mantenernos actualizados, vigentes, flexibles, competentes, todo lo que ya platicamos. Y eventualmente echar una mirada hacia el exterior y que el exterior nos diga, oigan, están haciendo las cosas bien, es un extra que vale mucho la pena trabajar y eventualmente obtener ese tipo de reconocimientos. Muchas gracias, doctor. Realmente sí es eso, ¿no? La UAM siempre busca mejorar y, por supuesto, pues tiene que estar a la par en las actualizaciones y requerimientos de escuelas de este tipo. Ok, y eso nos lleva a un punto muy interesante, ¿no? ¿Cómo es el desarrollo profesional de los ingenieros en recursos hídricos? ¿Sí? Mirando hacia afuera, hacia el producto final, que son nuestros egresados, nuestra idea es que, por ejemplo, los egresados sean ampliamente requeridos en sectores públicos y privados, en organismos descentralizados para el suministro y tratamiento de agua, en la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en la Comisión Nacional del Agua, en la Secretaría del Medio Ambiente, en la Secretaría de Energía, para que puedan impactar, ¿no?, en la toma de decisiones y acerca del recurso hídrico. También pueden, por ejemplo, trabajar en consultoras, en firmas de ingeniería, en empresas enfocadas en el desarrollo e implementación de equipos y tecnologías para el manejo adecuado del recurso hídrico, es algo muy importante. Y, por supuesto, en cualquier empresa que su insumo fundamental sea el agua, que prácticamente la mayoría de las empresas utilizan agua, ¿no? Sobre todo en el corredor industrial en donde estamos inmersos, ¿no? Ahora bien, algo muy interesante que se hizo muy recientemente es un análisis del seguimiento, bueno, un seguimiento de egresados, ¿no? En donde se analizó, por ejemplo, en qué sectores económicos estaban empleados nuestros egresados, ¿no? Vemos, por ejemplo, que nuestros egresados trabajan principalmente en la industria de la transformación, en servicios de gobierno, que es algo importante, en servicios profesionales y técnicos, y que, bueno, trabajan en empresas como la Academia Nacional de Evaluadores de México, los ayuntamientos de algunos municipios, también, por supuesto, en escuelas preparatorias, primarias del gobierno del estado, en las comisiones de seguridad del estado, en ayuntamientos y algunos otros organismos públicos. También es importante analizar si nuestros egresados trabajan en lo que estudiaron, ¿no? Es decir, si coincide su formación académica con su trabajo. Y vemos que, pues sí, la mayoría de nuestros egresados trabajan en lo que estudió, ¿no? El 55%. Sin embargo, también es importante analizar, por ejemplo, el número de horas que elaboran, ¿no? Las condiciones laborales que tiene. La mayoría de ellos trabaja de 7 a 11 horas y, sin embargo, percibe un sueldo, la mayoría, de 5,000 a 7,500 pesos. Y un bajo porcentaje de ellos recibe un salario de más de 15,000 pesos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos obtener de aquí? ¿Qué podemos analizar de esta situación? ¿No? ¿Cuál debería ser el impacto, por ejemplo, de la primera adecuación de en estos indicadores? Porque estos indicadores fueron hechos a partir de la información de las 2 primeras generaciones de egresados, ¿no? Hasta este momento tenemos más o menos aproximadamente 4 o 5 generaciones egresadas.
Y la pregunta es, ¿qué deberíamos incluir también en los planes y programas de estudio para que nuestros egresados tengan mejores condiciones de trabajo? No sé Bueno, si algún... si me permiten, bueno, uno de los aspectos que se destacan en el proyecto de adecuaciones, decía yo en mi intervención anterior, es lo relativo al desarrollo de la incorporación de nuevas tecnologías en nuestra área de conocimiento. Básicamente, estoy hablando de lo que tiene que ver con la simulación numérica de procesos. Esa parte se fortaleció de manera intensa en las 3 áreas de conocimiento que he mencionado y que fueron resultado del proyecto de adecuación. Pero no es lo único que se tiene que hacer. Fíjense que este resultado del estudio de egresados que presenta la doctora Violeta es el estudio de egresados que se utilizó precisamente para la acreditación de CIES después del proyecto de adecuaciones de 2015. Estamos ahora, tengo entendido, eso me han comentado, se está transitando hacia la ratificación de esta certificación y seguramente será necesario actualizar esta revisión de nuestros egresados en todos sus aspectos y vamos a ver cómo cambian estos indicadores. Debe de haber algún efecto que podamos medir en términos de varios de los parámetros que nos presenta la doctora Violeta. A ciencia cierta, creo que los cambios tienen que ser positivos, además porque hay un aspecto que tenemos que considerar. Ingeniería en recursos hídricos no es una ingeniería que haya permeado en la conciencia de las personas comunes y corrientes en la calle, que puede identificar con facilidad. ¿A qué voy? Cuando habla alguien de un ingeniero químico, a lo mejor no sé claramente qué hace un ingeniero químico, pero tengo en mi mente el nombre de esa profesión, o de un ingeniero civil, o de un ingeniero mecánico, o de un ingeniero electricista. Ingeniería en recursos hídricos es una licenciatura novedosa en términos de su currícula, pero también novedosa en términos de su nombre. Y va a requerir un tiempo en que ese nombre y ese reconocimiento a lo que implica ese nombre permee en la sociedad y en los núcleos de trabajo. No es algo sencillo. ¿Y quién lo va a hacer? Pues lo va a hacer nuestros propios egresados, para bien o para mal, ¿verdad? Precisamente cuando hacíamos entrevistas acerca de cómo les estaba yendo a los egresados para el proceso de certificación, yo les hacía la broma en serio, de que si alguien les preguntaba en su casa, en una reunión familiar, a ver, Dania, ahora recuerdo el nombre de Dania que nos hizo la pregunta anterior, ¿verdad? A ver, Dania, le pregunta el tío, Dania, ¿qué estudias? Ingeniería en recursos hídricos. A ver, sobrina, explícame qué es ingeniería en recursos hídricos. Bueno, yo no lo noto todavía, que a veces nos cuesta trabajo definir lo que hacemos, pero eso es algo que eventualmente la sociedad y los egresados en ingeniería en recursos hídricos van a ir asimilando. Y en la medida que hagamos las cosas bien, muchos de los indicadores, incluso económicos, que presenta la doctora Violeta, me refiero a las percepciones, van a mejorar conforme tengamos una presencia más fuerte en la sociedad. Definitivamente, doctor, yo creo lo mismo. Todavía estamos en desarrollo. Sí, en la mente de las personas todavía no existe el concepto. Es un concepto que nuestros egresados tienen que ir formando con sus participaciones muy importantes en
los puestos de decisión y de transformación en los empleos en los que se estén desarrollando. Y por supuesto hemos tomado en cuenta muchas de las opiniones y de las ideas que tenemos, ¿no? Que hemos recibido de nuestros egresados, ¿no? Sabemos que el campo laboral es difícil y cada día se va poniendo más difícil la situación, sobre todo porque, bueno, uno no gana dinero, por ejemplo, uno no percibe remuneración de la misma forma que hace 20 años, ¿no? Eso a lo mejor nos desanima un poco, pero debemos pensar en el crecimiento profesional, ¿no? Nuestros egresados deben pensar también en fortalecer aún más su formación profesional inicial y buscar siempre actualizarse, ¿no? Al respecto. Eso nos lleva a algo muy interesante que quisiera compartirles con ustedes. ¿Qué nos depara el futuro en la licenciatura? Y lo hago a través de algunas preguntas que me hicieron llegar nuestros egresados, por ejemplo, y nuestros alumnos que ahorita están en nuestra licenciatura. Por ejemplo, ¿el modelo educativo semipresencial se va a quedar en la UAM Lerma? ¿Habrá nuevas adecuaciones al plan de estudios? Creo que ya el doctor nos ha comentado acerca de esto. ¿Se va a incrementar la infraestructura, equipamiento y laboratorios en la unidad? ¿Arrancarán los programas de posgrado? No sé si podamos dar respuesta a alguno de estos cuestionamientos. Doctor Darío, doctor Gabriel, doctor Edgar. Bueno, si me permiten, me gustaría responder a la primera pregunta. Nosotros estamos muy satisfechos por la respuesta que ha tenido el PER en la unidad Lerma. Se habla mucho de esto, inclusive, ¿cuándo fue? La semana pasada tuvo lugar, la semana pasada, el segundo conversatorio institucional sobre el PER. He tenido la oportunidad de escucharlo y fueron muy interesantes los comentarios de profesores y alumnos de las 5 unidades acerca del PER. Y bueno, ya sabemos las enormes dificultades que entraña, cómo extrañamos las aulas, los laboratorios, los pasillos de la universidad. Pero yo creo que la respuesta de la comunidad Lerma en particular, al menos, ha sido muy positiva. Y bueno, cuando regresemos a las actividades presenciales, obviamente vamos a volver a las aulas, a los laboratorios, pero yo creo que de manera que la educación semipresencial llegó para quedarse, ¿sí? De hecho, ya lo estábamos haciendo desde antes, ¿sí? Con el apoyo de la coordinación de campus virtual en la unidad Lerma, ya desde antes había cursos que se impartían en modalidad semipresencial. A mí en particular como profesor me ha tocado la misma materia impartirla primero en modalidad presencial, después en modalidad presencial pero utilizando el aula virtual como repositorio, después en modalidad semipresencial y ahora 100% presencial con el PER. Entonces yo creo que el modelo semipresencial va a llegar, va a continuar aplicándose y va a llegar a un equilibrio, ¿no? ¿Qué tan presencial, qué tan remoto? Pues va a llegar a un equilibrio que va a estar dado por la, digamos, conveniencia en términos del proceso de enseñanza-aprendizaje y también de la movilidad del profesorado y el alumnado. Muchas gracias, doctor. Sí, ha sido un esfuerzo muy grande de parte de toda la comunidad. Incluso para nosotros, que somos un poco más tecnológicos hasta cierto punto,
pero hemos tenido que aprender mucho acerca de los mecanismos de impartición de clase en línea, ¿no? ¿Habrá nuevas adecuaciones? Doctor Gabriel, ¿qué opina? Seguro, todos los días. No todos los Todos días, los días. ¿verdad? No todos los días, pero sí, seguro, va a haber adecuaciones. No hay que tenerle miedo a las adecuaciones son necesarias. Corrigen desde aspectos administrativos hasta aspectos más fundamentales, son necesarias, son una fortaleza de nuestra universidad, recurrentemente se hacen por el bien de nuestro programa, por la fortaleza de nuestros programas. Sobre las otras dos preguntas, pues yo creo que el más conveniente ahí en contestar es el doctor Edgar. Yo diría, si Dios quiere, en las dos, ¿verdad? espero que así sea, pero yo creo que el doctor Edgar podría dar ahí más información. Bueno, Sí, Doc. sí, al respecto, voy a comenzar desde la pregunta anterior. ¿Habrá nuevas adecuaciones al plan de estudios? Sí, va a haber próximamente adecuaciones, ya se están trabajando en ellas. De hecho, ustedes sabrán que la División de Ciencias Biológicas y de la Salud ya hizo unas adecuaciones para incorporar las modificaciones a lo que es la UEA de complejidad. Nosotros vamos a aprovechar también esas adecuaciones que se tienen que hacer para mejorar algunos aspectos. Se incrementará la infraestructura, equipamiento y laboratorios. Por supuesto que sí. Cada año buscamos que aunque sea un poco se vaya incrementando la infraestructura y el equipamiento y, bueno, de manera general los laboratorios, ¿no? Y esto para todas las licenciaturas, no es solo para una en específico. Por supuesto, dado el monto limitado que tenemos de presupuesto, en algunos años parecería que se favorece una licenciatura sobre otra, pero siempre buscamos que a todas se compre algo para ir aumentando este equipamiento y mejorar los laboratorios. Acaban los posgrados, sí, ya se tiene un posgrado en avance. Yo espero que en este trimestre se pueda concretar su paso por el Consejo Divisional para que ya se pueda ir a colegio para su aprobación definitiva. Muy alentador esta información. Definitivamente sí, nos comenta David Zavala en el chat que los posgrados darían más fuerza, más consolidación y un enfoque lineal en el ámbito laboral, ¿no? Carolina nos comenta, por otra parte, que ¿qué opinan sobre los egresados que están estudiando algún posgrado? ¿Se han acercado a ellos? Dice que es de tercera generación y definitivamente está reforzando sus conocimientos. Sería muy alentador que la unidad tenga su propio posgrado. Potenciaría mucho los proyectos de investigación en el campus. Sí, definitivamente nos surge un posgrado, nos surgen los posgrados. Muchos de nuestros egresados están buscando posgrados donde especializarse y pues están yéndose a otras instituciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, fuerte competencia en la región. Tenemos el Instituto Interamericano de Tecnologías del Agua, el ITCA, y tenemos, por ejemplo, el Centro de Investigación en Química Sustentable, el CICS, que ofrecen posgrados y que están consolidados. Entonces, tenemos un reto muy importante en ese aspecto. Ok, pues, ¿no tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Compañeros, compañeras que están presentes en la sesión. Me hicieron llegar algunas otras preguntas. No sé si tengamos algo de tiempo para responderlas. No sé si los ponentes tengan algún tiempo disponible. Disponible de mi parte, ningún problema. Ok. Me preguntan, ¿se integrarán cursos intertrimestrales enfocados en áreas prácticas? Esos se está analizando, todavía no es
algo que se pueda afirmar, pero sí definitivamente ya se está estudiando. Si no me equivoco, y el doctor Gabriel Soto me ayudaba en la memoria a corregir en tal caso, ya se hizo en alguna ocasión algún curso intertrimestral. En ese caso fue teórico. Ahorita, dada la contingencia sanitaria en la que nos encontramos, por supuesto estarían enfocados estos intertrimestrales en los laboratorios. Muchas gracias, doctor. Otra de las preguntas que me hacen muy frecuentemente, ¿cómo es la promoción de nuestra carrera en el ámbito laboral? Sí, perdón, está mal planteada, creo. Bueno, no, sí. ¿Cómo es la promoción de nuestra carrera en el ámbito laboral? ¿Cómo se promueve la licenciatura en recursos hídricos en las empresas de la región, por ejemplo? Es decir, hay un departamento especializado de promoción, de bolsa de trabajo, de generación de convenios o algo al respecto. Hay una bolsa de trabajo, hay la institucional y la de la unidad. A nivel división no contamos con el personal suficiente como para poder realizar esto. Se han buscado convenios con empresas. Yo recuerdo en especial Reciclagua. Por algunos detalles, algunas no han prosperado, otras sí, y bueno, pero principalmente se buscan para lo que son prácticas profesionales y servicios sociales. Ok. Otra de las preguntas que tengo aquí, por ejemplo, ¿habrá alguna clase de plantas piloto donde se puedan realizar prácticas en la unidad? ¿Se tiene pensado una planta piloto, por ejemplo? Desde 2015 se hizo un estudio para hacer la planta piloto. El problema asociado a la construcción de la planta piloto, pues es el costo que conlleva por la misma, ¿no? Y que en su momento del estudio, y creo que incluso todavía, no hay una seguridad en el flujo continuo de agua residual como para poder hacer una planta piloto que nos permita la estabilidad de la misma. Sí, aparte del costo asociado, ¿no? Sí, pero definitivamente creo que sería algo bastante bueno para los alumnos que pudieran practicar en la institución y que tuvieran más confianza al salir al mercado laboral. Bueno, son algunas de las preguntas que tengo aquí en mi chat. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Si no es así, pues les agradecemos muchísimo su presencia, al doctor Darío, al ingeniero Darío, perdón, y al doctor Gabriel Soto por apoyarnos en esta mesa redonda, en esta mesa de discusión, y por darnos luz acerca de cómo ha sido este proceso, ¿no? Y además pensar que seguimos en el proceso, todos los días y todos los trimestres estamos analizando cómo mejorar nuestros programas de estudio, para que nuestros alumnos tengan mejores oportunidades laborales y salgan mucho mejor preparados. No sé si quisieran decir algunas palabras. Pues yo lo único que diría es, pues adelante con el desarrollo y la consolidación de ingeniería en recursos hídricos y nos vemos en el 20 aniversario. ¿Sí? Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a todos por asistir a esta presentación. Les agradezco muchísimo sus preguntas. Tengan certeza de que estamos trabajando en ellas todo el tiempo. Y muchísimas gracias.
Que pasen un Gracias. excelente día. Gracias a Buenas todos. tardes, gracias. Buenas tardes.